Al abogado que ya hemos estado hablando recientemente, vamos a hablar sobre un tema que ha sido bastante polémico, ¿no? En este ámbito que estamos viviendo, que la gente reclama mucho por la seguridad, ¿no? La inseguridad en realidad que se está viviendo en la ciudad, robos todos los días, bueno, mucha preocupación por la cantidad de hechos delictivos, por la falta de personal policial, también por la puerta giratoria que dice la gente que hay, ¿no? Que entran detenidos por un lado, salen por el otro, y bueno, en ese ámbito, hace unos días atrás hubo toda una polémica porque, bueno, creo que es un juzgado de garantías, ¿no? Del Gran Buenos Aires, otorgó unas prisiones domiciliarias que aparentemente no se corresponden con el procedimiento que habitualmente se sigue para otorgar estas prisiones domiciliarias. Así que bueno, queríamos hablar precisamente con Martín porque él integra una fundación que está dedicada a hablar de estos temas precisamente. Buenos días, ¿cómo estás, Martín? Buen día para vos y toda la audiencia. Mirá, te cuento, soy fundador de una asociación civiles, APLI, Asociación Penalistas Litigantes Independientes. Somos un grupo de abogados y abogadas de la profesión, de la matrícula de toda la provincia de Buenos Aires, que hace unos meses decidimos agruparnos y comenzar los trámites para la personería jurídica. Más que nada porque los penalistas, si bien nosotros nos representa sindicalmente los colegios de abogados, los penalistas somos una minoría en la matrícula, entonces bueno, necesitábamos algunas otras cuestiones para defendernos que sean particulares a nosotros. Claro. En ese marco, bueno, armamos la asociación, ya tenemos personería, la estamos haciendo pública para sumar socios, y esa asociación también tiene un tramo de lo que se llama el litigio estratégico. En ese sentido, como decís vos, en Morón, una Cámara de Apelaciones de Garantías en Morón otorgó una morigeración con algunas condiciones que iban en contra de lo que dice el texto frío de la ley. El caso es bastante particular, fue un caso que tuvo también repercusiones mediáticas. En un boliche, un chico se encuentra hablando con otra chica y el exnovio lo ve, lo ataca desde atrás y le desfigura la cara con un vaso de vidrio. Entonces estuvo a punto de perder el ojo. Este chico, que no me acuerdo el nombre, Martínez me parece el apellido, sí, Martínez, obviamente queda inmediatamente detenido, le imputan el homicidio en grado de tentativa. Y da la casualidad que esta persona, este Martínez, es una persona de muy altos recursos. Y bueno, y lo empieza a defender un abogado del lugar que es hijo de un juez federal también de Morón. Se le pide la morigeración, el abogado le pide el arresto domiciliario con control de monitoreo electrónico, el juez de garantías se lo deniega, apela a la Cámara de Morón, y la Cámara de Morón no solamente cambia la calificación de homicidio en grado de tentativa a lesiones graves, sino que dice que hay que otorgarle la morigeración y que se haga efectiva en forma inmediata. Y acá es cuando entramos nosotros como APLI. ¿Por qué? El Código de Procedimiento dice que para otorgar una morigeración tiene que haber doble conforme. ¿Qué significa? Si vos la pedís y un juez te dice que sí, y el fiscal apela, la Cámara tiene que confirmar esa resolución. Recién ahí se puede efectivizar el arresto domiciliario. Entonces, ¿qué pasó? La Cámara actuó en contra del artículo 163. Entonces, la víctima, en este caso estaba presentada como particular ramificado, el abogado de la víctima planteó un recurso de casación. Porque, ¿qué tendría que haber pasado? Si la Cámara ordena la morigeración, tiene que esperar a ver si algún actor procesal no recurre. Entonces, si queda firme, se efectiviza. Y si no, si el particular damnificado recurre, como dice en este caso, tiene que esperar que la casación confirme. O sea, que se produzca el segundo conforme. Claro. Entonces,
Inmediatamente otro abogado de Morón, en este caso el doctor Fernando Sicilia, presentó un habeas corpus para decir, escúcheme, ante otro juzgado, Sí. yo tengo una persona que ya tiene otorgada por un juez de primera instancia la morigeración y no se la han dado porque están esperando que la Cámara resuelva. Entonces, por el principio de igualdad ante la ley, artículo 16 de la Constitución Nacional y artículo 11 de la Constitución de la Provincia, quiero que se me dé el mismo trato. Ese juez hace lugar al habeas corpus y lo libera. Claro. Enterado de esta situación, porque tanto el doctor Fernando Sicilia como el doctor Gastón Marano, que es el abogado del particular ramificado de la causa original, pertenecen a APLI, tuvimos una reunión extraordinaria y decidimos presentar un habeas corpus en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, incluso el de Necochea. ¿Para qué? Teniendo como antecedente el fallo de la Cámara de Morón, toda aquella persona que tenga un arresto domiciliario concedido en primera instancia y no se haya efectivizado porque hay alguna instancia de apelación, o no se haya efectivizado porque otro argumento que utilizan a veces los jueces es que el servicio penitenciario no cuentan con el stock de pulseritas. Entonces la persona tiene que esperar en prisión hasta que le llegue la pulserita. Entonces, toda persona que está también en esa condición, citando el antecedente de Morón, tiene que recuperar inmediatamente la libertad. Bueno, obviamente, al presentarse en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, esta noticia salió en Infobae, salió en los programas de televisión más importantes, noticias más importantes, porque como vos dijiste en la presentación, obviamente la ciudadanía tiene temor a que se liberen presos peligrosos, como vi en algunos titulares, cosa que no es así, porque estamos hablando de personas que ya un juez considera que está en condiciones de recibir una morigeración, en este caso un arresto domiciliario. Y para que te des una idea, en toda la provincia de Buenos Aires, producto de este habeas corpus, han logrado la morigeración 10 personas en toda la provincia de Buenos Aires. O sea, no fue una salida, una ola de presos que ni siquiera que recuperan la libertad, van a cumplir una detención en su casa, en su domicilio. Claro, van a seguir detenidos, o sea, no es que tienen libertad, sí. Siguen en proceso, digamos. Exactamente. Y otra cosa muy importante que sirve a todos los colegas y las colegas que le quedan el foro penal es que este habeas corpus que presentamos en la provincia nos sirve a nosotros como abogados ver cada criterio. ¿Por qué? Hubo cámaras que rechazaron el habeas corpus en forma directa, hubo cámaras que lo sortearon un órgano inferior para que lo resolviera, y hubo cámaras como la de Necochea, que fue las que mejor actuadas, que dijeron, bueno, vamos a pedir informes a todos los organismos penales que tenemos en el departamento, en el caso nuestro, juzgado correccional, tribunal criminal y juzgado de garantías, a los efectos que nos informen si hay una persona en esa situación. O sea, una persona que tiene concedida en primera instancia una morigeración y está apelado, o ya tiene concedida y firme una morigeración y no se efectiviza porque le falta la pulserita. Bueno, en Necochea no hay absolutamente ninguna persona en esas condiciones, así que bueno, se rechazó el habeas corpus por esa situación. Pero bueno, eso fue lo que se planteó a nivel provincial, y lo que está bueno anunciar es que en toda la provincia solamente 10 personas fueron efectivos los habeas corpus para que continuaran su detención en su domicilio. Ahí recién decías lo de la falta de la pulserita. ¿Esto qué tan frecuente es? Mirá, vos sabés que ahí en el habeas corpus que tocó Necochea, la Cámara ordenó al servicio penitenciario que informe, y el servicio penitenciario le informó que hay cantidades suficientes, cosa que yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones. Primero, tiene que haber un aparato, una pulsera, y después hay un procedimiento técnico en el cual tienen que venir empleados del centro de monitoreo a verificar las condiciones técnicas del domicilio de la persona para ver si se puede instalar. Eso generalmente lleva más de un mes. Entonces, vos imaginate que hay una persona detenida en un servicio penitenciario, en una comisaría,
con una morigeración otorgada y espera, que es muchísimo tiempo, un mes. No solamente por las situaciones indignas de detención, sino que tranquilamente... Sobrepoblación. O sea, ahora si quiere hablar sobre superpoblación, está supeditado que pase, es una contingencia riesgosa. Entonces, el Estado es responsable. Pues imagínate una persona que ya tiene firme la concesión de una morigeración y tienes que esperar más de un mes a que le llegue en condiciones técnicas adecuadas la pulserita. Claro, eso, hablando de eso, de los peligros que implica para una persona estar detenida en condiciones que por ahí podría tener una morigeración, también habla de otras situaciones que lamentablemente pasó con este chico Noah Suárez, Sí. no sé si te acordás, Sí. que iba por la calle, hubo ahí una pelea, no sé qué, entre varios pibes, rompieron una vidriera, los corrió la policía y a él, como iba con una muleta, no sé qué, lo detuvieron, o detuvieron no es la expresión, sino que lo aprendieron, lo llevaron a comisaría y de pronto el chico murió en extrañas circunstancias. Y bueno, y pasó todo esto y vos te preguntás, muchas veces una persona que ingresa a una comisaría por una circunstancia menor, por un hecho no delictivo, sino como podría ser este caso que rompes una vidriera o algo así, entras en una maquinaria que por ahí es muy compleja, ¿no? Y no sabés exactamente como ciudadano si se van a respetar o no tus derechos. Hay mucha vulnerabilidad ahí, Para ¿no? que te des una idea, del año 2007, Sí. el famoso caso Berbisky de la Corte Suprema de Nación ordenó a la provincia de Buenos Aires no tener presos en comisarías. Está prohibido, desde el año 2007 está prohibido tener presos en comisarías en la provincia de Buenos Aires. O sea, claramente no se cumple eso. Claro. Tenemos en todo el territorio de la provincia comisarías superpobladas. El servicio penitenciario en sí está, mirá, el servicio penitenciario, o sea, la provincia de Buenos Aires tiene capacidad, que es una capacidad también mentirosa, pero vamos a ponerle, plaza para 25.000 personas detenidas. 25.000 personas. Actualmente hay casi 53.000. En 10 años aumentó más de un 100%, la cantidad de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires. Recién cuando hablabas de la puerta giratoria, que es una utopía, una falsedad. Vos fíjate, y también lo que nos interpela es la función de la pena de encierro. O sea, tenemos en la provincia de Buenos Aires en 10 años se duplicó la cantidad de personas detenidas y el delito sigue igual o aumenta. Sí. Entonces, claramente el camino no es por ahí. Y yo que tengo la posibilidad de conocer los lugares de detención, son paupérrimos, pero paupérrimos. A ver, yo sé por ahí muchas veces, no te digo en general, pero muchas personas no les interesa la suerte que corre un ser humano que está sometido a un proceso penal y está detenido. Pero si no nos ponemos, me parece que era Mandela que decía, para ver cómo es un país, tener que ver cómo son las cárceles. Si no nos ponemos las pilas con esa situación, el tema de la seguridad / inseguridad no va a mejorar, porque es un caldo de cultivo para mayor violencia. Claro, además es un tema que por ahí mucha gente habla mucho de democracia y de derechos humanos y por ahí dice, bueno, pero habría que meterlo preso y tirar la llave. Y por ahí esa persona no piensa que posiblemente mañana tenga un accidente en la calle y por X circunstancia, una desgracia, digamos, queda preso. Pero nadie... ¿No? Y esa persona que siempre habla tanto de derechos humanos, cuando quede preso no va a tener los derechos que supuestamente él reclama. O sea, hay todo muy... Las garantías... Muy raro, ¿no? Las garantías constitucionales y las garantías procesales penales no son para los presos o las personas detenidas o los delincuentes, entre comillas. Son para todos los habitantes de la nación. La Constitución es del año 1853.
no es de Zaffaroni, ni del comunismo, ni de la izquierda, ni no sé, de los garantistas, como muchas veces se dice, es de 1853. Fíjense que la Constitución de 1853 tiene solamente 2 artículos, 2 que habla de sanciones. Uno es de traición a la patria y otro es el famoso artículo 18 que habla que una persona tiene que ser condenada culpable con una sentencia firme diga lo contrario. Y el segundo párrafo dice, las cárceles serán sanas y limpias, no para castigo, sino para resocialización. Y hará culpable a aquel juez que los mande en una situación que no conviene. O sea, esa es el segundo artículo que habla de cuestiones de sancionatorias para un funcionario público. ¿Vos conocés a algún juez que tenga un proceso por mandar a una persona detenida a un lugar donde no estaban las capacidades, las condiciones mínimas para mandarla? Todos, porque no hay ninguna cárcel ni condición. Exacto. Y sí tenemos varios magistrados en procesos por lo contrario. Por no mandar preso. Claro. Por lo contrario. ¿Qué es lo que, a ver, es lo que la sociedad está demandando también, ¿no? Claro, pero si vos estabas presente en la reunión que se hizo acá con el intendente pidiendo seguridad, sí. El intendente dijo, es culpa de los jueces, la municipalidad no tiene nada que ver, es culpa incluso de la policía, puede ser, pero principalmente de los jueces. Pero los jueces son los que los largan. Y los vecinos dijeron todo, bueno, entonces si el intendente no puede hacer nada, nos vamos. Tampoco es que las cifras, el frío número de la estadística ni siquiera respalda la puerta giratoria. O sea, cada año hay muchas más personas detenidas en la provincia, pero muchas más. Sí. Y la cosa no mejora. Pero no es porque también hay más delincuentes. No es porque hay más delincuentes también. Mirá, de los que están detenidos, casi un poco más del 40% ni siquiera tiene condena. Entonces, todavía... Claro, también está el tema ese. Perdón, que... te doy un ejemplo. El juicio por jurado de hace 10 días se absolvió a las 2 personas. Juicio por homicidio. Y estuvieron detenidas 2 años y medio. 2 años y medio presas. Y fueron absueltos. Entonces, el porcentaje de personas que finalmente son declaradas inocentes o por distintas circunstancias se mejora la situación procesal porque se los condena por otro tipo delictivo y no por el más grave, es muy alto. No es el 0,1%, es muy alto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y también el tema de eso que decía Ian, ¿no? Y que muchas veces se usa ese calificativo de delincuente, ¿no? Que creo que no es correcto y no es correcto cómo lo usamos. Yo el otro día veía un parte policial donde se hablaba de que 2 delincuentes le habían baleado a una persona ahí en Quequén. Y yo, no, porque este tenía antecedente delictivo, era delincuente. Bueno, resulta que al día después me lo encuentro a esta persona en la calle y me pongo a hablar con él porque lo conozco. Y me cuenta la circunstancia en la que había ocurrido el hecho. No tenía nada que ver con supuestamente eso que ya a él lo calificaron por algo, a vos te califican por cara, por situación social o porque supuestamente no sé qué, y hay toda una cosa muy extraña, ¿no? A ver, yo no niego, sería también muy torpe de mi parte, y sería un capricho, que existe un nivel de inseguridad que es alto, obviamente que es alto. El tema es que es multicausal y la solución para contrarrestar eso no es mandar a gente a pseudos campos de concentración. No importa, los mando, porque no vamos a resolver el problema de la inseguridad, la vamos a agravar. Sí, incluso hay algo mucho más preocupante, Martín, que se está dando últimamente, y es que la gente reclama cárceles como las que hay en El Salvador, ¿no? Donde sí son campos de concentración, a pesar de lo que digan, ¿no? Es el lugar que creó este presidente que es un dictador, a pesar de que mucha gente lo ve como un ejemplo de alguien que debería gobernar en la Argentina. Y
la gente ya está pensando en cárceles como esa, donde el preso no tenga absolutamente ni derecho a tener un colchón, por ejemplo. Se lo deshumaniza. O sea, ni derecho a tener una ventana para... nada. se le saca la condición de ser humano. Claro. Y se lo transforma en una cosa. Esa es la solución que tiene. Eso es algo que hizo el nazismo. ¿Sí? Y eso es algo que mucha gente está viendo como una solución para esta situación que estamos viviendo, lo que me parece un disparate total, pero bueno. Es a lo que se llega cuando la gente está recontrapodrida. O sea, claro. A ver, Sí, yo coincido con eso. La realidad es que más allá de que es entendible que por ahí, incluso quizá no sea un ministro de seguridad que tenga la solución de esto, sino un ministro de educación. Totalmente. O sea, venga por otro lado el tema, ¿no? Ahora, que la gente está podrida de que se vaya a trabajar y cuando vuelva tenga la casa vacía, Totalmente. eso es una realidad y que lamentablemente algunas medidas se tienen que tomar, porque si no, ¿qué pasa? Muchas veces se dice, no, porque es un tema de educación, porque lo que hay que cambiar es las condiciones de la cárcel, pero estamos hablando de proyectos a 20, 25 años. Que nunca se comienza, que nunca se Claro, empieza. Pero la gente hoy, ¿cómo le solucionás el tema a la gente que está hoy con esto? O sea, vos tenés que, de alguna manera, tenés que terminar con esto, porque si no es invivible. Sí, yo entiendo lo que vos estás planteando y estoy de acuerdo. El tema es que, reitero, no es la solución seguir mandando gente a la cárcel como chorizo, no es la solución. Entonces, es multicausal el tema de educación, un tema de socioeconómico, un tema cultural, bueno, hay un montón de causas, no nos daría el tiempo, que obviamente va a llevar mucho tiempo va a llevar que se revierta esto. En los países nórdicos cierran cárceles, hace rato están cerrando cárceles, porque no tienen delito. Claro, pero ahí no pasa, Martín, por el tema de la prevención, porque acá también está el tema, se habla mucho de, por ejemplo, como decía Jan, el otro día cuando fueron a reclamarle al intendente, el intendente dijo, bueno, pero la seguridad no es tema nuestro, es de los jueces, o de los fiscales, pero los jueces y los fiscales actúan después que ya ocurrió el delito, porque vos no podés juzgar a alguien. Totalmente. Vos no podés meter preso a alguien por un delito que no cometió. Entonces, para que no exista el delito hay que prevenirlo al delito. Y acá, lamentablemente, no se habla mucho de prevención del delito. La seguridad urbana es un tema que compete exclusivamente al Poder Ejecutivo. Y depende la competencia y la jurisdicción a qué Poder Ejecutivo. Entonces, tenemos un país federal dividido en provincias. Entonces, la provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, es el responsable de la prevención y de la seguridad urbana. ¿Con qué? Con el manejo de sus Fuerzas Armadas, en este caso la policía. Y la justicia es, como decís vos, es un órgano del Estado que resuelve el conflicto una vez que está producido. En este caso, un conflicto penal. También tenemos conflictos civiles, laborales, comerciales, de familia. Y el Poder Ejecutivo, hay un órgano que está discutido, su naturaleza jurídica, si es judicial o ejecutivo, que es el Ministerio Público Fiscal, que es el que lleva adelante la aplicación de la política criminal. El Ministerio Público Fiscal, que tiene un procurador, que en este caso es Contegrán en la provincia de Buenos Aires. Son los que diseñan, junto con la policía, las Fuerzas Armadas, hablando de policía civil, Fuerzas Armadas civiles, sí. El diseño de la prevención urbana. Acá en la provincia, Necochea o cualquier ciudad, si bien no es el principal responsable, puede, por su competencia y jurisdicción, articular algún plan de prevención con empleados municipales. O sea, yo vivo en el parque y la 10, la parte nueva asfaltada, los fines de semana se llena de gente. Se llena de gente, andan motitos haciendo wheelie por todos lados, con escape libre. Es un caldo de cultivo que haya un accidente y no hay una presencia del Estado, claro, fuerte del Estado. Además, la otra vez que fue algo parecida, te juro, se llama División Palermo, la serie que salía en Netflix. Venía un pibe en una moto a fondo, le pusieron el cono para pararlo y el pibe la esquivó y siguió. Entonces quedaron mirándolo. Entonces, yo no creo que el Estado municipal sea el principal responsable, pero podría colaborar de alguna manera articulando algún plan
con la policía, con el Ministerio Público Fiscal, como decimos, para prevenir. Claro. Bueno, volviendo un poco al origen de la charla, Sí. vos comentabas de la creación de la asociación, ¿no?, de APLI. Acá en Necochea, ¿cuántos abogados están? Mirá, soy el único. Ujú. ¿Por qué? Porque recién en diciembre del año pasado tuvimos la personalidad jurídica y ahora estamos armando todo lo que es, tenemos redes sociales, tenemos Instagram, pero queremos abrir un sitio web porque no solamente intentamos cuidarnos entre nosotros, sino también generar espacios académicos, congresos y tratar entre nosotros cuestiones relacionadas al derecho penal, la cuestión técnica del derecho penal. Así que en poco tiempo le vamos a dar una mayor publicidad para poder empezar a recibir sellos. Mirá, hemos tenido en poco tiempo una actividad bastante importante, porque no solamente este habeas corpus, sino también que hemos acompañado a 3 colegas, 2 de La Plata y 1 del conurbano, que han denunciado en el Consejo de la Magistratura a fiscales por distrato, por mal desempeño en un proceso en particular. Claro. Entonces, nosotros tenemos un sistema en el cual el colega que siente que ha sido afectado en el ejercicio de la profesión presenta el caso ante la comisión directiva de APLI y la comisión directiva resuelve si acompaña o no a ese colega en su denuncia en el Consejo de la Magistratura. Y hasta ahora vamos acompañando 3, o sea que en poco tiempo es mucho. Claro, y acá en Necochea, ¿cuántos abogados penalistas hay que podrían sumarse a...? Porque no sé si son muchos. No, somos re pocos. Por eso te digo, a ver, APLI apareció por eso. En general en la provincia somos muy pocos, muy pocos. A nosotros nos representa nuestro colegio de abogados, el de Necochea, y en provincia el Colproba. Entonces, el porcentaje que hacemos de derecho penal es nada. Y lamentablemente no estamos siempre, o no estamos casi nunca, en las prioridades de nuestros colegios. Entonces, sin incurrir en cuestiones atinentes a los colegios departamentales, decidimos abrir esta organización, esta asociación, mejor dicho. Claro, porque indudablemente requiere también una capacitación, una especialización. Capacitación, especializaciones, tenemos chat de WhatsApp donde nos pedimos consejos, nos pasamos información, apoyamos a los colegas, incluso, esto es importante y sobre el tema, ya el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura nos aceptó como asociación que conforma parte del comité y eso habilita por ley en forma automática hacer visitas e inspecciones en cualquier centro de detención. O sea, la persona que esté, el abogado o abogada que esté asociado a APLI, por formar parte del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, podemos ir a cualquier centro de detención sin pedir permiso ni nada y pedir que nos faciliten la inspección. Claro, bárbaro. Bueno, Martín, así que esperemos que sigan creciendo entonces y que tengan difusión. Así un año tiene solamente o no, menos. En diciembre tuvimos la personalidad jurídica. Bárbaro. Y ahora estamos armando lo que es el sitio web. Bueno, estamos a fondo con eso. Bárbaro. Bueno, te agradecemos mucho te agradezco por a vos.